Inicio a la presente comparecencia de la Dirección General de Participación Ciudadana ante la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios de la Alcaldía Xochimilco, agradeciendo su distinguida presencia. Doy la bienvenida al Director General de Participación Ciudadana, el ciudadano Aurelio de Gibbs Montes. Bienvenido. Gracias. Al Secretario Técnico del Consejo de la Alcaldía, el licenciado Ulises Favila Villarreal, y a las integrantes de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, a las y los integrantes del Consejo de la Alcaldía, a la sociedad civil, medios de comunicación, señoras y señores de esta demarcación. Sean bienvenidas y bienvenidos. Conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General del Consejo de la Alcaldía Xochimilco, mediante el cual se cita comparecer a las personas titulares de las direcciones generales y o unidades administrativas de la Alcaldía Xochimilco, nos reunimos con motivo de escuchar la comparecencia del ciudadano Aurelio de Gibbs Montes ante la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios de esta demarcación territorial. A efecto de dar inicio a esta sesión, ruego a la concejala secretaria María del Carmen Álvarez proceda con el pase de lista. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. Concejal José Alfredo de Alba Alvarado, presidente. Concejal José Alfredo de Alba Alvarado, presente. La que hace uso de la voz, concejala María del Carmen Álvarez Martínez, secretaria, presente. Concejala María Fernanda Flores Cedillo, integrante. Concejala Carla Ramírez Cueto, integrante. Concejal Carla Ramírez Cueto, presente. Concejala Ana Lilia Ramírez Ramírez, integrante. Concejala Ana Lilia Ramírez Ramírez, presente. Concejala Carla Paola Gutiérrez Delgado, integrante. Concejala Carla Paola Gutiérrez Delgado, presente. Concejala Norma Araceli Figueroa Galindo, integrante. Concejala Norma Araceli Figueroa Galindo, presente. Concejal presidente, habiéndose encontrado la asistencia de 6 personas conformantes de esta comisión, existe el quórum legal para declarar el inicio de la sesión. Gracias, concejala secretaria. Se declara abierta la sesión. Aprovecho el espacio para agradecer de nueva cuenta la asistencia de todas y todos ustedes, autoridades de la Alcaldía Xochimilco, invitadas e invitados especiales. Saludo y me congratula la asistencia de todos los aquí presentes, así como también agradezco de manera general a las y los xochimilcas que nos acompañan a través de las redes sociales. Le solicito a la concejala secretaria María del Carmen Álvarez haga lectura del orden del día, mismo que previamente fue distribuido entre las integrantes de esta comisión. Con gusto, presidente, se da lectura al orden del día. Bienvenida por el anfitrión, concejal presidente de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, maestro Alfredo de Alba Alvarado, presidente de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios de la Alcaldía Xochimilco. Como segundo punto, pase de asistencia y en su caso declaración del quórum legal. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Comparecencia del Director General de Participación Ciudadana, el ciudadano Aurelio de Gibbs de Montes. De Gibbs, ¿verdad? De Gibbs Montes. Ronda de preguntas por parte… no, esto ya. Te toca a ti. Ronda de preguntas por parte de él. Como sexto punto, ronda de preguntas por parte de él y las integrantes de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios. Esto conforme a los lineamientos derivados de la mesa de trabajo. Como séptimo punto, asuntos generales. Y como octavo punto, clausura de la sesión. Cumplida la indicación, presidente. Muchas gracias, secretaria. Proceda, por favor, a someter la aprobación del orden del día.
Muchas gracias, secretaria. Proceda, por favor, a someter la aprobación del orden del día. Cumplida la lectura, se pregunta a esta comisión si es de aprobarse el orden del día en sus términos. Sírvanse de manifestar su aprobación levantando la mano, aprobando el orden del día. Concejal presidente. Por favor, sírvanse de manifestar su aprobación levantando la mano. Se aprueba. Gracias, secretaria. Ruego de continuidad a la orden del día. Como siguiente punto, tenemos la lectura, discusión y, en su caso, y aprobación del acta de la sesión anterior. Toda vez que el acta de la sesión anterior fue distribuida a los integrantes de la comisión, se pone a consideración la dispensa de la lectura y discusión del acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. En contra, abstenciones. Habiendo 6 concejales, se aprueba el acta del día. Se dispensa. Se dispensa la lectura. Son 6 concejales. Cumplida la indicación, concejal presidente, por unanimidad, se dispensa la lectura en comento. Secretaria, agradezco su amable colaboración y le pido continúe, por favor, con la lectura del orden del día. Muchas gracias, presidente. Dando continuidad al orden del día, tenemos la comparecencia del director general de Participación Ciudadana en la Alcaldía Xochimilco, el ciudadano Aurelio de Gives Montes. Citando el formato para llevar a cabo las comparecencias de las y los titulares de las direcciones generales y o unidades administrativas de la Alcaldía Xochimilco, debo mencionar que el director Aurelio de Gives Montes hará uso de la palabra hasta por 20 minutos para exponer el informe remitido a esta comisión. Ruego al ciudadano Aurelio de Gives Montes, en su calidad de director de Participación Ciudadana, inicie con su comparecencia ante la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios. Adelante, por favor. Muchas gracias, concejalas, concejales, nuevamente por esta oportunidad de venir a rendir cuentas al pleno de este consejo. Quisiera empezar ofreciendo una sincera disculpa por haber mandado el informe de manera tardía. Tengan por seguro que no sucederá en las comparecencias subsecuentes. Quisiera empezar con la comparecencia, trataré de ser breve, sin embargo hay bastante que informar. Bien, como se ha mencionado en otras comparecencias, la Dirección General de Participación Ciudadana está compuesta por 2 subdirecciones, la Subdirección de Programas Comunitarios y la Subdirección de Acciones Interinstitucionales y Vinculación Ciudadana. Como parte de las acciones dentro de la Subdirección de Programas Comunitarios, tenemos 2 acciones sociales que se llevaron a cabo de diciembre a mayo de este año. Más bien en diciembre fueron las 2 acciones sociales, en diciembre del año pasado. Una es el concurso de piñatas, con el objetivo evidentemente pues de mantener y preservar tradiciones en las distintas comunidades. Tuvimos 5 categorías y como resultado tuvimos 15 personas beneficiadas. De igual forma, llevamos a cabo un torneo de fútbol, donde tuvimos 2 categorías, varonil y femenil, y tuvimos 16 equipos entre las 2 categorías. Tuvimos 6 equipos beneficiados y bueno, evidentemente este torneo de fútbol pues va en el marco del mundial y sobre todo con el objetivo de trabajar con la comunidad para recomponer el tejido social
en este caso desde la práctica deportiva. Dentro de las acciones y tareas que tiene la Subdirección de Programas Comunitarios, tenemos el tema de la vinculación comunitaria mediante distintas acciones en las coordinaciones territoriales, como distintos festejos, como el festejo del Día de Reyes, el Día del Niño y del Día de las Madres. También desde la Subdirección de Programas Comunitarios participamos en el desfile de la Flor Más Bella del Ejido, que como ustedes saben es la actividad que marca el inicio formal de la fiesta de la Flor Más Bella del Ejido, que es quizá la fiesta más importante de Xochimilco. De igual forma, hemos realizado de manera cotidiana y permanente, a partir de un convenio con una escuela de estilismo, jornadas de corte de cabello, asimismo de uñas acrílicas, planchado de cejas, etcétera. Afortunadamente hemos tenido una muy buena aceptación por parte de la comunidad y eso nos ha obligado a realizar estas jornadas de manera permanente. De igual forma, tenemos una actividad que denominamos Xochicine, en las que llevamos a las distintas comunidades una pantalla y proyectamos películas para niñas y niños en las distintas comunidades. Esto también ha sido una actividad muy que ha tenido muy buena convocatoria, por eso es que estamos manteniéndolo también de manera permanente. El Día del Juego, en donde acercamos juegos y actividades lúdicas a las distintas comunidades, así como ferias de artesanías, denominadas Artesanías en tus Manos, en las que le damos la oportunidad a productores, artesanos y emprendedores locales a que expongan sus productos, los oferten y si pueden, si es posible, que se tengan una venta de sus mismos productos. De igual forma, la Subdirección de Programas Comunitarios está encargada de la operación del programa social Fortaleciendo Comunidades, Participación Ciudadana y Poder Popular, mediante el cual tenemos alrededor de 100 personas facilitadoras atendiendo y vinculándose directamente con la comunidad de manera permanente y diaria. Entre las distintas actividades que estos compañeras y compañeros realizan, es el levantamiento de gestiones de distintas problemáticas. Esto con el objetivo de que el gobierno, la alcaldía, se acerque a la comunidad y la comunidad no tenga la necesidad de desplazarse para ingresar algún tipo de solicitud. También le damos seguimiento a asambleas de seguridad, tanto con el gobierno de la Ciudad de México como con la Coordinación de Seguridad Ciudadana de esta alcaldía. Asimismo, tenemos la tarea de realizar asambleas y mesas de trabajo de diversa índole para la resolución de las distintas problemáticas. En estas mesas de trabajo, ya lo mencionaré más tarde, pero se ven el tema de la distribución de agua, son también temas de seguridad, temas de asentamientos humanos irregulares, etcétera. Distintos temas, más bien de los temas que vayan surgiendo en cada una de las comunidades. En la anterior, por favor. También, como parte del trabajo de este programa, en conjunto con el programa social, tenemos el apoyo a emergencias, en donde como parte del protocolo establecido por esta administración, la Dirección de Participación Ciudadana acude a las zonas de emergencia a realizar censos para determinar el nivel de afectaciones y poder activar el seguro que tienen para este tipo de situaciones. También realizamos y apoyamos a las comunidades en labores de limpieza cuando así se requiere. Además, también como parte fundamental de las actividades de este programa son los tequios, ¿no? En el que en conjunto con las comunidades recuperamos espacios públicos o realizamos jornadas de imagen urbana. Esto con el objetivo no solamente de recomponer el tejido social, sino también de darle una mejor vista a las distintas comunidades. Adelante. Bien,
También aprovecho el espacio para dar a conocer una política pública impulsada por la alcaldesa Circe Camacho que lleva el nombre de Raíces, Comunidad y Poder Popular. Esta es una serie de jornadas de atención que llevamos a las distintas comunidades. Es un programa de 6 pasos. El primero se denomina Alcaldía en tu Comunidad, en la que la alcaldesa, junto con todo su gabinete, atiende de manera personal a los habitantes de la comunidad a la que acudamos, para recabar todas las solicitudes de gestión que tengan. Una jornada posterior, que recibe el nombre de Alcaldía a tu Servicio, vamos con todo el personal y las distintas áreas de la Dirección General de Servicios Urbanos para atender las problemáticas que recibimos en Alcaldía en tu Comunidad, así mismo como los SWACs o los folios de SWAC que tenemos para esa comunidad, ¿no? Que previamente llegaron o que llegaron a través de otras vías. Se atienden aproximadamente un promedio de 100, 120 solicitudes por jornada de Alcaldía a tu Servicio. Entonces hemos tenido un impacto muy importante con esta serie de jornadas. Posteriormente se realiza una jornada de salud en conjunto con la jurisdicción sanitaria, en donde se llevan servicios como mastografías, toma de signos vitales, atención odontológica, psicológica, atención médica en general, pruebas de VIH, etcétera. Toda una amplia gama de servicios que se ofertan en esas jornadas de salud, precisamente en este entendido de atención integral. No únicamente centrarnos en la cuestión de los servicios, sino también del beneficio directo a las y los ciudadanos. Posterior a la jornada de salud, llevamos en conjunto con la Dirección General de Fomento Económico, llevamos las jornadas que denominamos comunidades productivas. Esto es lo que ya les había explicado. Abrimos el espacio para que productores, artesanos y emprendedores locales puedan ofertar sus productos en las distintas comunidades. Esto evidentemente pues tratando de apoyar el consumo local. Una vez que llevamos a cabo la jornada de comunidades productivas, regresamos a la comunidad con un tequio masivo, en donde pues en conjunto con la comunidad recuperamos espacios públicos o hacemos labores de imagen urbana. Y ya por último, el sexto paso lo concluimos nosotros con una sesión de Xochicine, en el que, como les comentaba, llevamos una pantalla y proyectamos una película principalmente para niños. Esto con el objetivo de acercar este tipo de actividades a niñas y niños que tienen mayores dificultades para acceder a actividades lúdicas. Siguiente. Bien, como les comentaba, pues realizamos eventos del Día de Reyes. Tuvimos un total de 26 eventos, 16 en las coordinaciones territoriales y 10 más en distintas zonas de Xochimilco. De igual forma, también renovamos la imagen del Museo Interactivo Móvil llamado Xochiatl. Esto con el objetivo de poder fortalecer más las actividades lúdicas y culturales que se llevan a las comunidades. Ya estamos en gestiones para poder sacar el museo y poder incluirlo dentro de todas las actividades. Fuimos a promocionar la fiesta de la flor más bella del ejido, en este caso a la UAM, Xochimilco, y que afortunadamente pudimos lograr que tanto la UAM como diversas instituciones fuera de Xochimilco participaran en el desfile. En este año participó la UAM Xochimilco, participó la ESCA de Tepepan, participó el TEC de Monterrey, participó la Alcaldía Iztapalapa, participó la Alcaldía Tlalpan y la Alcaldía Milpalta. Tuvimos una excelente participación
de gente tanto dentro como fuera de Xochimilco. Llevamos a cabo los eventos por el Día de las Infancias. Tuvimos 3 eventos en donde tuvimos una población beneficiada aproximada de 3,000 personas. En el Día de las Madres realizamos 16 eventos en las distintas coordinaciones y tuvimos una población beneficiada de aproximadamente 2,838 personas. Como les comentaba, las ferias de belleza son en convenio con el corporativo Ricoy, en donde llevamos cortes de cabello, aplicación de uñas, planchado de cejas, faciales y diseño de barba. Como les comentaba, estas han sido jornadas muy, muy importantes en donde va un buen número de personas y por eso es lo que nos ha permitido mantener de manera permanente esta actividad. Dentro de las actividades del programa social tenemos el levantamiento de gestiones. Tenemos al día de hoy 198 gestiones canalizadas y atendidas en los distintos rubros que pueden observar en la presentación. A partir de las distintas problemáticas tenemos estos números de solicitudes. Evidentemente tenemos un importante trabajo en el bacheo de las comunidades y estamos en mesas de trabajo con la Dirección General de Servicios Urbanos para poder trabajar de manera más ardua el tema del bacheo. Sobre todo en aras de la temporada de lluvias que ya se adelantó y que viene, entonces seguramente vamos a tener un número alto de solicitudes de bacheo y de reencarpetamiento. Dentro de las comunidades beneficiadas tenemos alrededor de 40 unidades territoriales que están ahí expuestas. Siguiente. Como mencionaba, damos acompañamiento a los recorridos y asambleas de seguridad, tanto por parte del Gobierno de la Ciudad de México como de la Coordinación de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Xochimilco. En el apoyo a emergencias tuvimos tres pueblos en donde lamentablemente tuvimos inundaciones por lluvias atípicas y un caso en San Francisco Tlalnepantla de una fuga, ¿no?, derivada de una ruptura, un movimiento de un tubo, de una placa, que derivó en la fuga. Ahí estuvimos el equipo del programa de Fortaleciendo Comunidades, ayudando a los censos y además con el apoyo de limpieza. Los tequios masivos en distintos puntos de la alcaldía, ahí pueden ver los distintos puntos. Evidentemente, pues esto se trabaja exclusivamente con la comunidad. Dentro de las distintas actividades cotidianas que tiene la subdirección están las jornadas de fomento y promoción de la participación ciudadana, que para fines prácticos son como tequios chiquitos. Esos los lleva a cabo personal de la Oficina de Atención Ciudadana Inmediata de la Dirección General de Participación Ciudadana. Llevamos hasta el día de hoy 140 jornadas y pues esperamos aumentar de manera considerable este número. Los distintos recorridos y mesas de trabajo en distintas zonas de Xochimilco para diversos temas. Llevamos 15 recorridos y un aproximado de 300 personas participantes en estos recorridos y mesas de trabajo. De igual forma, de manera permanente, seguimos con las pláticas informativas sobre igualdad sustantiva en las distintas primarias y secundarias de la demarcación. Llevamos 58 grupos atendidos con una población beneficiada aproximada de 2,043. También las pláticas informativas sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes, donde hemos atendido 109 grupos con una población beneficiada de aproximadamente 2,753 personas. Como lo mencionaba, a través de los tequios y convenios con distintas instancias, hemos logrado recuperar espacios públicos. En el mes de mayo, tuvimos, mediante un convenio con MedLife y con la Fundación Placemaking, rescatamos la cancha de fútbol de la Casa de Cultura del pueblo de Santa María Nativitas como parte del proyecto Pinta tu Cancha, en el que se hizo reforestación,
limpieza de áreas verdes, poda de árboles y pinta de cancha y de rejas. Bien, como otras de las gestiones importantes que ha tenido esta Dirección General de Participación Ciudadana, logramos realizar un tequio interalcaldías junto con la alcaldía Iztapalapa y Tláhuac. Tuvimos la presencia de las 3 alcaldesas en donde se le dio acompañamiento a esta actividad de manera masiva. Como parte de las actividades tuvimos el acompañamiento a personas en situación de calle, ya que en toda la zona de Canal de Chalco había muchas personas viviendo en esa zona. Entonces, en conjunto con la Dirección General de Inclusión y Bienestar, invitamos a estas personas a acudir a alguno de los albergues que tiene el gobierno de la Ciudad de México. En algunos casos aceptaron, en algunos no. Pero bueno, esa parte fue fundamental para poder intervenir todo el espacio. También realizamos limpieza de canales, balizamiento, trabajos de poda de pasto y árboles, sobre todo para recuperar pues, el camellón y la orilla del canal, en donde pueda transitar la gente sin ningún problema. También, en conjunto con la Dirección de Gobierno de la Alcaldía Iztapalapa, trabajamos en la eliminación de 2 tiraderos clandestinos que teníamos en esa zona, quienes nos apoyaron pues para levantar todo lo que había ahí de basura. Aquí podemos ver algunas imágenes. Como parte del sello que tiene esta administración, y a partir de la instrucción de la alcaldesa Circe Camacho de que en todos los aspectos de la administración y del ejercicio de gobierno haya participación ciudadana, tenemos la tarea de darle acompañamiento a la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la realización de los estudios técnicos para el ordenamiento territorial. Estos estudios los realiza la Universidad Nacional Autónoma de México a partir de la celebración de un convenio con una inversión histórica por parte de la alcaldía para el avance en los procesos de regularización. Es muy importante mencionar esto porque nunca había habido una inversión de este tipo. Esto es evidencia de que este gobierno tiene el compromiso de avanzar con el proceso de regularización. La participación ciudadana, valga la redundancia, tiene que ver en términos de el contacto y diálogo con la ciudadanía. A partir de la información que la Dirección de Asuntos Jurídicos nos brinda, nosotros podemos orientar a la comunidad con respecto a su proceso de regularización. Esto es muy importante toda vez que hay mucha desinformación respecto a este tema. Este es un tema muy sensible. Es un tema que abarca a mucha población de la alcaldía y es por eso que se nos dio la instrucción de darle un puntual seguimiento a estos recorridos y distintas actividades de los estudios técnicos. De igual forma, con este mismo énfasis en el acompañamiento a las distintas acciones, en conjunto con la Dirección General de Servicios Urbanos, estamos llevando a cabo censos en algunas zonas específicas para no solamente ubicar, sino erradicar malas prácticas en cuanto a la distribución del agua mediante pipa. Evidentemente, pues este es un esfuerzo muy grande para garantizar el acceso al derecho humano que es el agua. Evidentemente hemos encontrado toda una serie de irregularidades que en conjunto con la comunidad hemos ido trabajando. También, si la comunidad así lo desea, hemos dado acompañamiento respecto a cómo generar nuevas dinámicas para la distribución del agua. Como ustedes saben, pues cada zona que recibe el agua mediante pipa tiene distintas formas de organizarse, ¿no? Nosotros les apoyamos en darle seguimiento a ese proceso de generación de nuevas dinámicas.
Entonces esto ha sido muy importante porque genuinamente hemos encontrado y hemos podido ir transformando de a poco ciertas malas prácticas que han habido a lo largo de muchos años. También seguimos de manera permanente con los talleres en las coordinaciones territoriales. Tenemos talleres de zumba, manualidades de cartonería, taller de signos vitales, uñas acrílicas, elaboración de flores con limpiapipas, huertos urbanos, box, defensa personal, etc. También las compañeras de la Dirección General de Participación Ciudadana, quiero hacer un comentario, esta dirección está mayoritariamente compuesta por mujeres, lo cual es un gran reto y sobre todo habla del papel fundamental que tienen las mujeres dentro de la participación ciudadana. Bueno, las compañeras de la dirección participaron en las actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, entre otras actividades que hemos acompañado y de las que hemos sido parte a través de la Subdirección de Programas Comunitarios, han sido distintas capacitaciones con Secretaría de Mujeres y Derechos Humanos. Esto con el objetivo de que nosotros como área, que somos el primer vínculo con la comunidad, pues estemos debidamente capacitados y podamos dar el mejor trato hacia las y los ciudadanos, ¿no? También en materia de protección civil y primeros auxilios. También participamos en el operativo de Semana Santa, el desfile de globos del Día del Niño, acompañamiento a ferias de salud y sobre todo también a dar mucha difusión de acciones de gobierno. Siguiente. Dentro de este programa que les comentaba de 6 pasos, hemos recibido 163 solicitudes y todas han sido canalizadas a las distintas áreas. Hemos realizado en lo que va del año 11 jornadas, en donde hemos tenido 968 solicitudes y aproximadamente beneficiado a 124,195 personas. También, en conjunto con la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, hemos empezado con una actividad que denominamos ecojornadas. Estas ecojornadas tienen el objetivo de intervenir en zonas que no son suelo urbano. Evidentemente, pues se interviene con base en los distintos planes de manejo que hay para estas zonas. Pero bueno, el chiste es empezar a dignificar y mejorar los espacios y los entornos compuestos por estas distintas zonas. Hemos llevado 3 jornadas al día de hoy, bueno, 4, no 3. Cerrillos 2, la curva Caltongo, Joyas de Guadalupe en San Mateo Jalpa y también en Canal de Chalco. También de manera permanente damos acompañamiento a las jornadas de salud, como lo mencionaba, en conjunto con la jurisdicción sanitaria de Xochimilco. Las ferias artesanales que ya previamente mencioné, donde en conjunto con la Dirección General de Fomento brindamos un espacio para artesanos, productores y emprendedores locales. El Xochicine y el Día de Juego, como pueden ver, ahí están las y los compañeros participando con niñas y niños específicamente, proyectando una película y en distintas actividades lúdicas. Como pueden ver, aquí les mostramos una imagen del mapa de cómo todas estas actividades están aterrizadas en las distintas zonas de Xochimilco. Y bueno, al día de hoy llevamos 57 unidades territoriales visitadas con un promedio de 136,278 personas beneficiadas. Bien, pasando a la otra subdirección de esta dirección general, tenemos la Subdirección de Acciones Interinstitucionales y Vinculación Ciudadana, que entre sus actividades principales está todo lo relacionado con el presupuesto participativo. Como parte de este periodo a partir del cual estoy compareciendo, tenemos la ejecución del presupuesto participativo 2025. La comparecencia pasada
para el momento de la comparecencia, todavía no iniciábamos la ejecución del presupuesto participativo 2025, toda vez que, como ustedes saben, pues hubo un retraso debido a la elección del Poder Judicial. Eso retrasó la ejecución del presupuesto participativo 2025 hasta los últimos 3 meses del año pasado. Tuvimos como parte de estos trabajos 310 recorridos en asambleas de deliberación o de diagnóstico, información y selección. Bien, el saldo de la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo 2025 al día de hoy, tenemos 55 obras concluidas, 17 en proceso y 9 que no pudieron ejecutarse. Las obras concluidas hacen referencia a las obras que, además de que físicamente están concluidas, tienen ya culminamos el proceso administrativo, que es la firma de acta de cierre por parte de los comités de ejecución y vigilancia. Por eso es que esas 55 obras ya están concluidas con su acta de cierre. Las 17 que dicen en proceso son obras que físicamente están concluidas, pero que aún no han sido, no se ha firmado el acta de cierre. Por eso es que tomamos la determinación de que hasta no tener el acta de cierre le vamos a dar la conclusión formal a la obra. Porque además en ese proceso o antes de firmar el acta de cierre todavía se pueden llevar a cabo pues ciertos ajustes que pudieran ser necesarios, ¿no? Entonces por eso es que lo ponemos de manera separada. Y la anterior, por favor. Tenemos 9 unidades territoriales en donde no se pudo ejecutar el proyecto de presupuesto participativo por distintas razones. Para el caso de 4 unidades territoriales que son Cerrillos 2, Cerrillos 3, El Carmen y Ampliación Nativitas La Joya, tuvimos la situación de que los proyectos ganadores en la jornada de consulta, su ejecución recaía en el capítulo 4000. La Ley de Participación Ciudadana establece un límite para la ejecución de proyectos en este supuesto, que es del 10% del presupuesto asignado, y estas 4 unidades territoriales excedían ese 10%, por lo cual nos vimos en la lamentable necesidad de comentarle, de informarle a las unidades territoriales que el proyecto ganador no iba a ser posible de ser ejecutado. Entonces, tal como lo marca la guía operativa, se realizaron asambleas de casos especiales en donde se determinaron proyectos nuevos. Sin embargo, todo este proceso fue algo álgido y tardado, por lo cual, para el momento en el que se eligieron los nuevos proyectos, ya habíamos excedido del plazo que la Secretaría de Administración y Finanzas estableció para poder comprometer recursos del presupuesto participativo. La Secretaría de Administración y Finanzas, mediante una circular, informó que el plazo máximo para comprometer este recurso era el 15 de diciembre. Y nosotros tuvimos el acta de asamblea de los nuevos proyectos alrededor del 18 de diciembre. Entonces ya no era posible comprometer ese presupuesto. Como ustedes saben, la alcaldía recibe el presupuesto una vez que la Secretaría de Administración lo aprueba. El presupuesto participativo no puede ejecutarse en cualquier otra cosa. Por lo tanto, el presupuesto que no se ejerce, ese lo retiene la Secretaría de Administración. Ni siquiera llega a la alcaldía. Entonces, por si existe la duda de qué pasó con el presupuesto, pues ese presupuesto está en las arcas del gobierno de la Ciudad de México. Para los otros 3 casos, tenemos el San Lucas Xochimanca, que por un conflicto social entre habitantes de la unidad territorial no nos permitieron empezar los trabajos de la obra, que era una sustitución de red de agua potable.
Nosotros intentamos, incluso llegamos con la empresa, con la maquinaria y hubo una fuerte oposición vecinal. Y bueno, pues nosotros informamos que no era posible por un conflicto social. En el mismo sentido, tenemos el caso de Bosques Residenciales del Sur, en donde el proyecto ganador fue una ciclovía, y la amplia mayoría de los vecinos, de los habitantes de la unidad territorial, se manifestaron en contra de este proyecto. En las distintas asambleas en donde nosotros les brindábamos información y pues poníamos sobre la mesa cuál era la situación del proyecto, pues la población nos manifestó que no estaban de acuerdo. De igual forma, se informó a las instancias correspondientes de que pues por un conflicto social no era posible llevar a cabo este proyecto. De igual forma, intentamos entrar con la empresa, intentamos llevar a cabo el proceso y desde el minuto 1 encontramos un rotundo rechazo por parte de la comunidad. Para este caso, la comunidad, mediante una asamblea, tal como está en el lineamiento, determinó que no se ejecutaría ningún proyecto de presupuesto participativo para ese año. También tenemos el caso de la Unidad Territorial Nativitas en el pueblo de Santiago Tulyehualco, en el que el proyecto ganador, que era un proyecto de reencarpetamiento de una calle, la calle señalada era parte de 2 unidades territoriales, y eso por lineamiento pues no nos es permitido ejecutar presupuesto de una unidad territorial en otra unidad territorial. Por eso es que se informó que no era posible ejecutar ese proyecto. Y para el caso de Paseos del Sur, tuvimos la complicación de que el proyecto ganador fue una ciclovía. Cuando se dictaminó, se solicitó un dictamen técnico por parte de la Secretaría de Movilidad, y dicho dictamen no dejó de manera expresa que era posible ejecutar una ciclovía en esa zona. Entonces, al no tener la certeza de que era viable, pues se tuvo que informar que no era posible. Y aquí quiero hacer un comentario porque mucho se ha mencionado de que entonces, ¿para qué lo determinaron viable? La guía operativa del presupuesto participativo 2025 que publicó en Gaceta Oficial la Secretaría de Administración y Finanzas contempla 2 momentos de dictaminación. El primero es previo a la jornada de consulta y un segundo momento de dictaminación posterior a la jornada de consulta, ya con los proyectos ganadores. Entonces, esto es muy importante mencionarlo porque he recibido diversas preguntas de que por qué lo dictaminaron primero, o sea que sí es viable. Para la alcaldía era técnicamente viable, pero se dejó de manifiesto que se requería un dictamen de movilidad toda vez que la alcaldía no tiene facultades en términos de movilidad, son muy limitadas. Para eso se requería un dictamen de viabilidad de la Secretaría de la CEMOVI, que llegó, que también fue muy tardado pues que nos llegara. Siguiente. Dentro de las asambleas de deliberación o de diagnóstico, información, selección, casos especiales, evaluación y rendición de cuentas, hemos llevado a cabo las 67 asambleas en unidades territoriales y 14 asambleas en pueblos originarios. Quedan un total de 81 asambleas, como a partir de las 81 unidades territoriales que componen a esta demarcación. De igual forma, de manera permanente, hemos establecido mesas de trabajo con áreas administrativas y con áreas ejecutoras para la ejecución de los proyectos del presupuesto participativo. Es muy importante, han sido muy importantes estas mesas de trabajo porque se les va dando seguimiento a la ejecución y a las distintas problemáticas que surgen alrededor de la ejecución del presupuesto participativo.
Seguimos al día de hoy, dentro del presupuesto 2026-2027, seguimos con las sesiones de dictaminación. Al día de hoy ya solamente nos quedan cuatro unidades territoriales por dictaminar, son 3 pueblos y una unidad territorial. Pero estaremos la siguiente semana ya convocando a sesión para concluir con el proceso de dictaminación. Importante también mencionar que el aplazamiento de la fecha límite para dictaminar pues fue determinado por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México y nosotros únicamente estamos acatando dicha instrucción. También, como parte fundamental de las actividades de esta subdirección, están los tequios en colaboración ciudadana o con colaboración ciudadana con distintos actores, grupos y sobre todo con los copacos, ¿no?, que participan y que tienen esta vinculación permanente a través de la Dirección General de Participación Ciudadana. De igual forma, como parte de sus actividades cotidianas, esta subdirección tiene la responsabilidad de llevar a cabo los convenios con colaboración ciudadana, a través de los cuales la alcaldía pone el material y la comunidad pone la mano de obra. A estos convenios, este año les hemos dado prioridad a la rehabilitación de juegos infantiles. Entonces nosotros otorgamos el material, que pues son tubos, pintura, etcétera, y la comunidad se encarga de poner la mano de obra para poder llevar a cabo esta rehabilitación. ¿Sí? Tenemos convenios donde tenemos una población aproximada beneficiada de 800 personas para la calle de Agualapa y en la Cañada, siguiente por favor, tenemos una población beneficiada de aproximadamente 500 personas. Tenemos 2 proyectos también en proceso de firma y de visto bueno por parte de las áreas técnicas. Siguiente. Bien, por mi parte sería cuanto y quedo muy atento a sus distintos comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director. ¿Cómo no? Sí, nada más, disculpen, un último comentario. Informar en esta mesa que la siguiente semana estaremos llevando a cabo una reunión con el Instituto Electoral de la Ciudad de México para retomar el proceso de elección de coordinadoras o coordinadores territoriales en los pueblos originarios de esta demarcación. Muchas gracias. Gracias, director. Cumplido el punto, señor presidente, continuamos con el orden del día y el 6º punto solicitamos se inicie la ronda de preguntas por parte de las y los concejales que requieran la participación. Esto bajo los lineamientos acordados y solicitando atentamente el cuidado del tiempo. A continuación les recuerdo los lineamientos. Habrá 2 rondas de preguntas. La concejala o el concejal que solicite intervenir hará uso de la palabra hasta por 3 minutos para exponer las preguntas que considere pertinentes sobre el contenido del informe. Se abre la ronda de preguntas. Paula. Lili. Y Norma. Y el último yo. Bueno, pues vamos a iniciar la ronda de preguntas. El director general tendrá el uso de la voz hasta por 15 minutos después para responder. Por favor. Yo espero para que vayamos así. Buenas tardes a todos. Director, agradezco su presencia para darnos este informe. A todo su equipo de colaboración, muchas gracias por estar aquí, gracias por este informe y a todas las personas que nos siguen un fuerte saludo. Tengo 2 preguntas. Usted bien habló
de que hubo algunos presupuestos participativos que no se llegaron a buen término. Uno de ellos fue San Lucas Xochimanca y el otro fue Bosque Residencial del Sur. Sabemos que por complicaciones de vecinos o cualquier cuestión no se llevó a buen término estos proyectos. ¿Su área como tal ha implementado alguna posibilidad para que en proyectos participativos posteriores no vuelva a ocurrir esto y que se les pueda dar pláticas o puedan estar mayormente informados para no llegar que la gente se divida de esta forma tan fuerte que hubo? ¿Y qué estrategia más que nada tiene usted con su equipo de trabajo para llegar a buen término con estos proyectos? Esa es una pregunta. La siguiente, sabemos que la gente es hermosa, pero también es un gran reto. Y que a veces, pues, realmente la problemática pues, viene en los proyectos, en los procesos, ¿verdad? Y sabemos que usted en su informe detalla que 9 unidades territoriales se quedaron completamente sin la ejecución del presupuesto participativo, señalando que los tiempos del Instituto Electoral y de la Secretaría de Finanzas imposibilitaron el trámite a fin de año. Siendo estos cuellos de botella administrativos algo ya conocido año con año, ¿qué fallas de planeación u omisiones se presentaron dentro de su dirección general que impidieron anticiparse a estos tiempos y destrabar los recursos, provocando que los vecinos de estas comunidades perdieran el presupuesto que por derecho habían ganado? Son mis 2 preguntas. Muy amable, gracias. En orden. Perdón. Buenas tardes a la ciudadanía que nos escucha a través de medios digitales. Director, sé bienvenido a este consejo. Y en cuanto a mi participación, primero que nada, comentarte que si fuera posible que nos hicieras llegar un informe financiero en términos específicos de las acciones de gobierno que se realizan en su área, con respecto a pueblos y barrios originarios en específico, toda vez que el informe remitido a esta comisión es ambiguo en este sentido, si fuera posible. Por otro lado, ¿cómo garantizamos que la estructura de participación ciudadana deje de ser vista como una oficina política? Toda vez que la ciudadanía percibe que proponer proyectos comunitarios es inútil, ya que la dirección utiliza criterios opacos para rebotar y declarar inviables las propuestas ciudadanas, ya que solo son aprobadas las de los comités alineados con la alcaldía. Y justo como lo mencionaba Norma, como el ejemplo en el pueblo originario de San Lucas Xochimanca, con el proyecto denominado Agua con Equidad para Todos, justo que representó un conflicto social. En otro sentido, le pediría que nos hiciera saber las fechas de las asambleas para poder coadyuvar en la difusión de las mismas, así como ahorita usted nos hizo favor de mencionarnos la fecha que tendrá, que se reunirá con el comité de evaluación. Justo nosotros pudiéramos ser ese portavoz para que haya mayor difusión al respecto. Y con respecto a que menciona también que comenzarán los trabajos para los coordinadores territoriales, igual de forma personal puede contar con una servidora para que se haga una mayor difusión y los pueblos que van a participar estén mejor enterados al respecto de esta situación. Y por último, quisiera comentarle que la presentación que usted nos acaba de presentar maneja unas cantidades y en el informe que el concejal presidente de la comisión nos hizo llegar, nos da otras. Ejemplo claro, la última lámina donde dice convenios de colaboración ciudadana celebrados,
En el informe que nos hizo llegar el presidente de la comisión dice 800 personas beneficiadas y en la presentación se habla, entonces yo vi que decía 500. ¿Es en la otra? Ok. Me disculpo entonces, fue una apreciación equívoca. Es cuanto, director. Ciudadanía, su informe ha sido pasado a esta sesión. Gracias. Gracias. Bueno, esta comparecencia corresponde más bien a pueblos y barrios. La información que nos brinda no está enfocada con esta perspectiva. Es un informe general de participación ciudadana. Quisiera saber cuál es el método, el monto del presupuesto que se destina a los pueblos y barrios originarios, además del presupuesto participativo. ¿Qué proyectos del presupuesto participativo 2025 en pueblos y barrios originarios fueron ejecutados al 100%? ¿Qué proyectos de pueblos y barrios originarios de presupuesto participativo ya se están ejecutando? Quisiera también que nos explicara en qué estatus se encuentra la rehabilitación de la unidad médica veterinaria en el pueblo de San Andrés Aguayucan. Ya que este presupuesto pues corresponde al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías 2025, pero es un tema que se sigue presentando en 2026. Y si ustedes pueden garantizar la libre autodeterminación de los pueblos y barrios en esta alcaldía, dado este comentario de la unidad médica veterinaria. Quisiera hacer el comentario que la limitante para que en esta comparecencia no se traten temas en concreto de pueblos y barrios originarios se debe a que en el Consejo se crearon comisiones que no cuentan con una unidad administrativa en esta alcaldía que se encargue de manera puntual dar seguimiento a estos temas, por lo que hago una solicitud para que se crea una unidad administrativa dentro de la estructura de esta alcaldía para que tenga las facultades de atender en concreto los pueblos y barrios originarios de Xochimilco. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradezco muchísimo este ejercicio de transparencia a usted y a todo su equipo, más aún la gran cantidad de servicios que otorgan a la población. Entrando en materia, yo me sumo a la propuesta de la concejala, que es increíble que Xochimilco, siendo una tierra de pueblos y barrios originarios, no exista una unidad propiamente para la atención. Y en cuanto al informe, también coincido, mire, en la comparecencia anterior sí hubo una diferencia, si usted quiere mínima, pero la hubo entre ambos informes, el de participación ciudadana y el de pueblos y barrios originarios. En esta ocasión, bueno, ni siquiera el título se le cambió. Entonces yo creo que ahí sí hacemos un llamado a quien haya hecho el informe, que le ponga un poquito más de calicatencia, como dicen en el pueblo originario de San Gregorio, las personas grandes así dicen, refiriéndose a la dedicación que le ponemos a nuestro trabajo. Entrando en materia, en cuanto al presupuesto participativo, el informe nos habla de 55 obras terminadas, 17 en proceso y 9 sin ejecución, lo que nos da un promedio de efectividad del 68%, que creo que no es malo, pero en este sentido quisiera preguntarle si tienen el porcentaje de avance en específico, en particular para pueblos originarios. Por otra parte, en el informe nos hablan de actividades extras y entre ellas está la reunión con la Secretaría de Turismo, en específico con los encargados de los barrios mágicos, perdón. En este sentido, preguntarle si tienen pensado nombrar a más pueblos como barrios mágicos y si tienen previstos posibles efectos de gentrificación en Xochimilco por estas nominaciones.
En cuanto al proyecto de la veterinaria del pueblo de San Andrés Aguayucan, personas de esta comunidad nos manifiestan que lo que más les preocupa no es la veterinaria en sí, sino la posible incineración de mascotas. En este sentido, nos han solicitado preguntar si ya cuentan con la manifestación de impacto ambiental por parte de la SEDEMA y o qué tecnologías se están proponiendo para reducir el impacto ambiental que supone la incineración de mascotas. Y si tienen pensado realizar una consulta ciudadana al respecto con los habitantes de San Andrés, toda vez que una parte importante de la comunidad considera que esto representa un impacto urbano, pero sobre todo natural. Por último, preguntarles si se pueden celebrar convenios para obras hídricas en las comunidades. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. El director general tendrá el uso de la voz hasta por 15 minutos para responder a los cuestionamientos realizados por las concejalas y los concejales durante la ronda de preguntas. Adelante, director. Muchas gracias. Bien, nuevamente, concejales, muchas gracias por sus preguntas y sus comentarios. Definitivamente, este diálogo es el que enriquece las acciones de gobierno. Voy a empezar con esta cuestión de las acciones enfocadas a pueblos y barrios, etcétera. Desde un inicio, el concejal presidente puede mencionar que yo hice referencia a esta ambigüedad, a la ambigüedad que es tener una comisión específica para pueblos y barrios. ¿Por qué? Porque coincidiendo con la concejal Carla, no existe una unidad administrativa que se enfoque únicamente al trabajo en pueblos y barrios. Yo les diría, todo lo que hacen todas las direcciones se enfoca a pueblos y barrios, porque Xochimilco está compuesto por pueblos y barrios. Entonces, todo el presupuesto que se ejerce en Xochimilco se ejerce en pueblos y barrios, a través de sus distintas áreas. Entonces, establecer el presupuesto que se dedica exclusivamente a pueblos y barrios, yo le pediría, concejal, que fuera más específica, porque, insisto, todo el presupuesto que se ejerce en pueblos y barrios, todo, de todas las áreas. Entonces, ahí sí requeriría yo que fueran más específicos en qué es exactamente el tipo de información que quieren que se les brinde. Yo no les informo de lo que mi área hace, porque no puedo informar de lo que hace otra área, porque no tengo la información suficiente ni la competencia para informar algo que yo personalmente o mi área no ha realizado. Para las comparecencias subsecuentes, si hay algunos rubros específicos que quieran saber, con todo gusto me los pueden hacer llegar para que yo solicite la información, si es que no se tiene dentro del área, para que yo la solicite a las demás áreas. Pero sí creo que es importante dejar esto sobre la mesa. Todo el presupuesto se ejerce para pueblos y barrios. Si coincido en que pudiera o debería de haber un área administrativa específica para pueblos y barrios, sin embargo, pues eso sale totalmente de mis competencias. Entonces, yo le haré llegar el mensaje a la alcaldesa para que ella tome el comentario y las consideraciones que mejor crea convenientes. Eso respecto al lo que me solicitaba del presupuesto, al tema del informe. Insisto, no puedo informar algo que no hice, yo, por lo menos. Sin embargo, si hay solicitudes específicas, de temas específicos, con todo gusto, yo puedo solicitarle la información a las demás áreas y armar un informe con esa información. Bien, con respecto a la concejal Norma, que además también se reitera un poco la pregunta respecto a cómo evitar conflictos en el presupuesto participativo. Lo mencionaba un poco en la comparecencia pasada, es complejo
esta actividad específica porque tiene el componente de la comunidad. En el presupuesto participativo, la alcaldía no define absolutamente nada, y eso aprovecho también para contestarle a la concejala Ana Lilia. Se menciona que es una oficina política, pues yo les comentaría que no es la Dirección General de Participación Ciudadana la que decide. Es un órgano colegiado que se llama órgano dictaminador, en el que no está compuesto únicamente por la alcaldía. Habemos 3 directores generales, está el concejal de la Comisión de Participación Ciudadana, hay 5 especialistas que determina el Instituto Electoral de la Ciudad de México, además de que están la Contraloría Ciudadana, el órgano interno de control. Entonces, no es la alcaldía la que decide, es todo un órgano compuesto por diversas instancias quienes determinan la viabilidad de los proyectos. El órgano dictaminador, que preside un servidor, no cuestiona la legitimidad de las necesidades. Únicamente revisa la viabilidad técnica de los proyectos, de las propuestas de proyectos. Pongo un ejemplo. Si se solicita que haya un tanque, que se construya un tanque para almacenar agua en una zona donde ni siquiera hay red primaria o secundaria, entonces no tiene viabilidad técnica, por poner un ejemplo, ¿no? Eso es de lo que se encarga el órgano dictaminador, que insisto, no es la Dirección General de Participación Ciudadana y no es la alcaldía quien define. Cada uno de los integrantes tiene el derecho a emitir su voto como mejor crean. Entonces es una decisión que se toma de manera colegiada. Entonces no es una oficina política, que a lo mejor pueda haber diferencias o más bien se puede no estar de acuerdo con la decisión que toma el órgano dictaminador, es correcto. Y para eso existen las instancias adecuadas para manifestar esa inconformidad. Esta dirección fue requerido por el Tribunal Electoral muchas ocasiones donde la gente manifestaba que no estaba de acuerdo. Y se virtieron los argumentos y en su totalidad el tribunal falló a favor del órgano dictaminador. Entonces, existen los mecanismos cuando no se está de acuerdo. Insisto que es una toma de decisiones colegiada, no es la alcaldía. La alcaldía no define proyectos, no propone proyectos y tampoco los elige. Esos proyectos se eligen en una jornada de consulta en las comunidades que no organiza la alcaldía. Lo organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México. La alcaldía únicamente interviene en el órgano dictaminador y en la ejecución. Una vez que el Instituto Electoral nos manda las actas de proyectos ganadores. Es todo. Entonces, creo yo que es una apreciación incorrecta que sea una oficina política. Nosotros nos hemos manejado con estricto apego a las leyes y a los reglamentos y a nuestro manual administrativo, y en ningún momento hemos intervenido en el proceso de selección de los proyectos. Para el caso específico de los proyectos que no se ejecutaron por un conflicto social, pues es muestra de eso. Una parte de la unidad territorial eligió un proyecto y otra parte no estaba de acuerdo. Y nosotros teníamos la obligación de ejecutar el presupuesto. Pero como lo mencioné en la comparecencia pasada, así como lo dictó o lo dicta la jefa de gobierno, que no se va a utilizar la fuerza pública para llevar a cabo una obra, de la misma manera la alcaldesa dio la instrucción de que no se va a utilizar la fuerza pública para realizar una obra. Por eso es que se informa, se muestran todas las evidencias ante las distintas instancias de que no se pudo ejecutar. Y se demostró nuestro impedimento que el Tribunal Electoral falló a nuestro favor. Ahí están las evidencias, que todo ha sido con estricto apego a la ley. Entonces sí quisiera yo refutar de manera contundente esta idea de que es una oficina política. No es así. Ahí están todas las evidencias, todos los distintos procesos en los que hemos estado involucrados. Creo que eso no significa que no hayamos tenido fallas, como bien lo menciona la concejal Norma, siempre es perfeccionable nuestras acciones. Lamentablemente para nosotros fue un proceso muy álgido para las 4 unidades territoriales
en las que ya no se pudo ejecutar por falta de tiempo, fue un proceso muy álgido, la definición de nuevos proyectos. La comunidad o una parte de la comunidad estaba en una posición evidentemente molestas. Yo reconozco, o más bien creo que o sea, es justo sentirse molesto, pero pues nosotros estamos en la imposibilidad de ejecutar arriba del 10%. Esa regla no la pusimos nosotros. Esa regla está establecida en la Ley de Participación Ciudadana. Lamentablemente para nosotros nos toca ejecutar y nos toca ser quienes le tenemos que decir a la comunidad: no se va a poder ejecutar porque sobrepasa el 10%. Para el año pasado teníamos 104 millones de presupuesto participativo. Eso significa que el 10% eran 10.400.000. Con las 13 unidades territoriales cuyo proyecto de presupuesto participativo estaba en este supuesto del capítulo 4.000, excedíamos o llegábamos a la cantidad de 16 millones de pesos. Entonces excedíamos por 6 millones. Lamentablemente, pues nos tocó informar que no era posible ejecutarlo. Evidentemente, eso generó molestia en la comunidad, por supuesto, lo entendemos, pero bueno, insisto, nosotros tenemos la obligación de apegarnos de manera irrestricta a la norma. Y si la norma nos marca eso, pues ni modo, nos tocó. Ese proceso de diálogo con la comunidad fue muy tardado, llegamos hasta instancias en gobierno central, porque no había, no podíamos ponernos de acuerdo, que en realidad nosotros no nos teníamos que poner de acuerdo, nosotros únicamente informábamos. La misma comunidad se tuvo que poner de acuerdo para generar un nuevo proyecto, y ese proceso duró hasta inicios de diciembre. Cuando el instituto nos da el acta de asamblea para que nosotros podamos iniciar con el proceso administrativo para ejecutar los proyectos, ya habíamos excedido la fecha límite que la Secretaría de Administración y Finanzas había establecido, que era el 15 de diciembre. Por eso es que nosotros ya no pudimos ejecutar ese proyecto. Sin embargo, es muy importante mencionar que la alcaldesa tomó la determinación de buscar alguna otra vía para poder llevar a cabo esas obras, o por lo menos iniciar con esas obras, y poder cumplir, aunque sea con otra fuente de financiamiento, pues con esas solicitudes de la comunidad. Entonces, bueno, pues esa es parte de las fallas. Quizá pues faltó pues no sé, claridad para poder tardar menos, no sé. Digamos, creo que pudimos haber hecho un mucho mejor trabajo y poder agilizar ese proceso de diálogo con la comunidad. Y bueno, pues también solicitarles su ayuda a ustedes que son representantes populares, pues que nos ayuden en estos casos a dirimir las diferencias, a dialogar, a incluso a pensar en más soluciones. Siempre será muy necesario que todas y todos intervengamos en estos momentos, precisamente por lo que comentan, para que no se pierda un presupuesto que ya estaba asignado. Con respecto al tema de los barrios mágicos, es importante mencionar quienes definen los barrios mágicos, o el nombramiento, no es la alcaldía, es la Secretaría de Turismo. Ellos son los que definen a partir de qué criterios, genuinamente lo desconozco. ¿Qué es lo que le puedo comentar? Hay un polígono que abarca prácticamente todo el centro de Xochimilco, que efectivamente está denominado como barrio mágico. Sin embargo, hubo una serie de inconformidades por parte de la comunidad y se generó todo un juicio, etcétera. Total que ya el tribunal emitió una sentencia en la que se tiene que consultar a la ciudadanía para pues preguntar si es viable, o sea, si es correcta, pues, o si se acepta la denominación de barrio mágico. Importante mencionar, la alcaldía no realiza esa consulta. La alcaldía únicamente está como ente coadyuvante, porque hay quienes solicitan la consulta, en este caso es la autoridad en materia, y para este caso específico es la Secretaría de Turismo. Entonces, nosotros hemos estado en pláticas, en mesas de trabajo con la Secretaría de Turismo,
y con el área de jurídico precisamente para darle tránsito a este tema. Insisto, no recae en la alcaldía porque como autoridad en materia, sino como ente coadyuvante. Entonces, pues estamos ahí a la disposición de lo que sea que podamos coadyuvar para transitar este proceso. No tengo información de si hay algún otro barrio que esté como pensado en considerarlo barrio mágico. No lo tengo claro. Con respecto a los convenios para obras hídricas, sí teníamos, el año pasado teníamos contemplados, o sea, sí estaba, o más bien, existe la posibilidad de hacer convenios de sustitución de red de agua potable. Evidentemente es una distancia muy pequeña, creo que no son ni 100 metros. O sea, son más o menos 100 metros, es una distancia muy pequeña, pero hasta el momento no hemos logrado aterrizar un convenio de esta naturaleza porque la mayoría de las solicitudes son de introducción de agua potable y eso no lo realizamos, no está contemplado dentro de los convenios y sobre todo, pues una de los requisitos obligatorios para poder llevar a cabo estos convenios es que haya un uso de suelo que así lo permita y pues sobre todo esas solicitudes vienen de zonas que no cuentan con un uso de suelo que lo permite. Entonces no hemos podido concretar proyectos de esta naturaleza, pero pues estamos ahí. Tenemos uno en Tulyehualco ahorita que está en proceso de viabilidad, entonces puede ser que avancemos con este. Respecto a la clínica veterinaria, sí es muy importante mencionar que aunque no es mi área de competencia, porque esa es una obra que efectivamente a través del FAFIA llevó a cabo la Dirección General de Obras, puedo comentarles que actualmente no está, lo único que falta o que tuvo que ser retirado fue el horno del crematorio. Evidentemente, al ser parte del FAFIA, pues lleva a cabo toda una serie de revisión y análisis previo por parte de distintas instancias y entiendo que pues que se cuenta con todo, si no pudiera haber sido autorizado un proyecto de esta naturaleza. También les puedo informar que se entrega una autorización para el uso del crematorio una vez que esté instalado. Evidentemente también cuenta con toda pues con todo el nivel tecnológico, las condiciones tecnológicas para no representar ningún riesgo para la población. Al día de hoy se está planteando una consulta, precisamente porque hubo o quedó de manifiesto que así como hay personas que están a favor, pues también hay personas que están en contra. Entonces, pues estamos en esas gestiones con la Secretaría de Pueblos y Barrios para que nos ayuden a realizar una consulta ciudadana. Digo, indígena, que es la que aplica para los pueblos originarios. Importante también mencionar que las consultas en los pueblos originarios, si bien están contempladas dentro de la legislación en materia, también la misma legislación menciona que no son, o sea, que hay que cumplir con ciertos parámetros, o más bien que ciertas situaciones requieren una consulta y hay otras que no, particularmente en la que se ven vulnerados los derechos colectivos de las comunidades. En este sentido, no se había considerado una consulta toda vez que la naturaleza de la obra no representa un riesgo para los derechos colectivos de las comunidades. Sin embargo, y atendiendo a las condiciones reales de la comunidad, que es que hay diferencias de opinión, pues la alcaldesa tuvo a bien a solicitar el apoyo de la Secretaría de Pueblos y Barrios para poder realizar esta consulta y que evidentemente pues sea el pueblo quien defina qué pasa con esa obra, ¿no? Por supuesto que se garantizan los derechos de los pueblos originarios, en ningún momento se están violentando,
no se han violentado, se tomó el espacio por parte de personas y actualmente sigue tomado, en ningún momento se ha vulnerado el derecho de manifestación. Entonces, por supuesto que están garantizados y que seguirán garantizados por parte de esta administración que encabeza la alcaldesa Circe Camacho. Creo que sería cuanto. Si se me olvidó alguna, con mucho gusto se las hago llegar por escrito. Muchísimas gracias. ¿Alguien gusta hacer uso de la segunda ronda? ¿Y Lili? Sí. Por favor. Gracias, presidente, por el uso de la voz. Director, te agradezco mucho la aclaración que haces con respecto a la perspectiva de la comunidad. Justo nos explicas cómo se lleva a cabo esta selección de proyectos. Entonces, es lo que yo buscaba y agradezco que nos explicaras, ¿no? Muchas veces la ciudadanía solo se deja llevar de oídas y no llegamos como al meollo del asunto. Te agradezco la explicación. Y bueno, con respecto a eso, gracias. Con respecto al tema de que te preguntábamos sobre los informes financieros, porque mira, por ejemplo, en la presentación nos compartes que hubieron 16 celebraciones con motivo del Día de las Madres y que tuvieron lugar en las coordinaciones territoriales. Por ejemplo, al respecto, me gustaría que la ciudadanía conociera el gasto que se ejerce ante estas cuestiones. Dentro de las actividades también mencionas que hubo actividades extras y, por ejemplo, que fue muy resonado en la comunidad, el caso del desfile de globos del Día del Niño. Por ejemplo, sería otra cantidad que sería importante que la comunidad supiera, ¿no? Cuánto se ejerció para esa actividad. Por ejemplo, las ferias de belleza, ¿no? Cuánto se ejerce del gasto público para estas actividades. Es en específico, cuando yo me refiero o te hago la solicitud, es para esas actividades que tú nos muestras en tu presentación. En el último tema, tú nos hablas y también en la presentación nos muestras los tequios, ¿no? Y nos dices tequios chiquitos. Al respecto, ¿cómo se llevan a cabo? Ya que el tequio es una práctica ancestral de trabajo colectivo, solidario y no remunerado, que los miembros de una comunidad realizan en beneficio de su propio entorno. Y entonces, al respecto, tú nos muestras una presentación con fotos de personal, se ve como que es personal de la alcaldía, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar cómo se llevan a cabo, toda vez que el tequio es algo que realiza la propia comunidad. Entonces, a mí sí me gustaría que me hicieras favor y que la comunidad supiera, porque, ¿sabes?, hay muchas comunidades y muchos espacios que de repente en sus entornos hay cascajo tirado, contenedores, o bueno, llega la gente y tira basura, no es que sea un contenedor propio, pero la gente de repente ubica un lugar y todo el mundo va y deja ahí su basura, o de repente hay bardas que ya están como por colapsarse, pero el dueño no se aparece, pero sí es un tema que le convoca a la ciudadanía, que le compete a la ciudadanía, ¿no? Por el riesgo. Entonces, a mí me gustaría que le explicaras a la ciudadanía cómo funciona y si es que nos podemos acercar a ti justo para llevar a cabo este tipo de trabajos en las situaciones de riesgo, de tira de cascajo o de derribo de árboles, o no necesariamente en el derribo que intervenga la mano humana, sino tú ya sabes que a veces el árbol por sí solo se vence, se cae y eso genera como de repente foquitos de infección. Entonces, sería en cuanto mi participación y la última pregunta.
Hace un ratito nos mencionaste el monto que se asignó para presupuesto participativo en la alcaldía para el ejercicio 2025. Por favor, ¿me podrías compartir y a la ciudadanía el monto total para este ejercicio fiscal 2026? Por favor, director y presidente, te agradezco el uso de la voz. Gracias. Bueno, usted me solicitó ser más precisa. Quiero saber cuál es el presupuesto que se destinó en 2025 y el primer semestre de 2026 al pueblo de San Andrés Aguayucan, al pueblo de San Francisco Tlalnepantla, San Gregorio Atlapulco, San Lorenzo Atemoaya, San Lucas Ochimanca, San Luis Tlaxaltemalco, San Mateo Jalpa, Santa Cecilia Tepetlapa, Santa Cruz Acalpisca, Santa Cruz Ochitepec, Santa María Nativita, Santa María Tepepan, Santiago Tepalcatlalpan, Santiago Tulyehualco, el barrio de San Marcos, barrio de Belém, Caltongo, El Rosario, La Asunción, La Concepción Tlacuapa, La Guadalupita, La Santísima, San Antonio, San Cristóbal, San Diego, San Esteban, San Juan, San Lorenzo. Esta información yo la requiero para poder analizarla y determinar si no existe discriminación presupuestal entre los habitantes de estas comunidades. Bueno, y yo le pregunto, si usted le encuentra sentido en que haya venido a comparecer a la Comisión de Pueblos y Barrios, si no tiene la información precisa para abordar este tema y solventar esta comparecencia. Quiero saber cuándo será la consulta indígena en el pueblo de San Andrés Aguayucan, preguntarle a las y los vecinos si ellos están conformes con que se ha respetado su libre autodeterminación. Eso pues nos lo pueden hacer saber de manera personal o a través de las redes. Y si pudiera ahondar un poco más en el proceso de coordinaciones territoriales, por favor. Adelante. ¿Yo? Bien, nuevamente, muchas gracias, concejalas. El monto para el ejercicio 2026 es de 112,480,529 pesos. Evidentemente, el aumento corresponde prácticamente a la inflación. Y el del 2027 pues todavía no está determinado porque ese se determina al inicio, bueno, al finalizar el año fiscal. Entonces estamos a la expectativa, pero bueno, evidentemente la variación no podrá ser mucha, tendrá que ver más bien con el índice inflacionario. Respecto a los tequios, efectivamente los tequios son tal cual usted lo describió, es una práctica ancestral en donde la misma comunidad se involucra para el beneficio de la misma comunidad. Nosotros, por manual administrativo, las jornadas de fomento a la participación ciudadana tienen que ser solicitadas por la comunidad. Nosotros no somos el área de podas, no somos el área de limpias, no somos el área de balizamiento. Por lo tanto, nosotros no tenemos, digamos, la facultad de simplemente ir y podar, de simplemente ir y balizar. Nosotros solamente podemos realizar estas acciones cuando existe el componente de la comunidad, que en este caso, de manera formal y administrativa, es una solicitud. Nos llega la solicitud para realizar una jornada y nosotros acudimos, evidentemente con personal de la alcaldía, a realizar estas jornadas. Sin embargo, nosotros le ponemos como condición a la gente que asista la gente, que asistan vecinos. Porque si no, como les mencionaba, nosotros por manual administrativo no podemos ir y realizar estas actividades. No es nuestra área de competencia. Entonces, por eso decía yo que son como tequios chiquitos, porque los hacemos en comunidades pues más pequeñas, con menor convocatoria, y aparte tenemos los tequios masivos, que ahí sí convocamos o nos damos a la tarea en conjunto con la ciudadanía de convocar a más gente y por lo tanto el área de intervención es mayor. Estamos hablando que en una jornada de fomento a la participación, pues no sé, se interviene una calle, 2 calles, o sea, es algo mucho más
chiquito, ¿no? Por eso decía que son como tequios masivos. Ahora, eso con respecto a la concejal Ana Lilia. Concejal Carla Paola, le agradezco la puntualización de qué es lo que requiere. Me extraña un poco la pregunta, porque usted sabe que el presupuesto no se destina a los pueblos, se destina a la demarcación. No hay un presupuesto asignado para el pueblo de San Luis, no hay un presupuesto asignado para el pueblo de San Gregorio, el presupuesto se asigna a la demarcación y se distribuye a partir de las áreas administrativas. Entonces, sería complicado, o bueno, pues no sé si sería complicado, pero establecer qué presupuesto se destina en un pueblo específico, pues habría que sumar cuántas podas, cuántos baches se tapan. Bueno, pues ese ejercicio no lo tengo yo. Y también respondiendo a su pregunta, me hace total sentido venir a comparecer toda vez que fui convocado por este consejo. Si yo no fuera convocado a comparecer ante la Comisión de Pueblos y Barrios, yo no vendría, así como no vine a la comparecencia de la Dirección General de Inclusión y Bienestar, porque no fui convocado a esa comparecencia, fui convocado a estas dos. Si ustedes consideran que la información aquí vertida no es suficiente, pues yo les hago un llamado a que reconsideren qué es lo que están solicitando, qué información están solicitando. Porque todo lo que yo les puedo informar es lo que hace mi área. No puedo informarles lo que hacen otras áreas. Y aunado a eso, si ustedes requieren información específica, yo con mucho gusto puedo solicitarla a las áreas pertinentes, pero para eso necesito que me digan específicamente qué quieren saber, qué información necesitan, porque insisto, y disculpen que sea tan insistente, no puedo informar algo de otras áreas porque no es mi competencia. Entonces, pues si ustedes me citan, yo con mucho gusto y cumpliendo con mis obligaciones voy a estar aquí. Si ustedes consideran que no es pertinente, pues entonces reconsideren si soy el área correcta para venir a comparecer a esta comisión. Pero eso ya es trabajo de ustedes y ustedes definen ese tipo de cosas. Entonces, pues eso para responder dos de sus preguntas. Todavía no hay fecha para la consulta respecto a la clínica veterinaria. Seguimos en el proceso preparatorio de esta consulta. No solamente no es una determinación que toma la alcaldía, porque no es la alcaldía quien realiza la consulta. Eso evidentemente tiene que haber un acompañamiento de la Secretaría de Pueblos y Barrios, y yo sé que usted sabe que las convocatorias a las consultas indígenas únicamente las pueden realizar las autoridades tradicionales. Entonces, por eso es que yo no le puedo dar una fecha, porque nosotros no realizamos la convocatoria, nosotros no realizamos la consulta y nosotros solamente somos entes coadyuvantes. Entonces, en cuanto yo tenga información generada por las instancias correspondientes, con todo gusto se la comparto. Mientras las áreas correspondientes no la generen, pues yo no se la puedo dar. Y por último, con respecto al proceso de elección de coordinadores, también de la misma manera y atendiendo a la autodeterminación de los pueblos originarios, la alcaldía no lleva la batuta de ninguna manera en ese proceso. Nosotros únicamente atendemos a la convocatoria que ya sea las autoridades tradicionales o el Instituto Electoral de la Ciudad de México nos hacen llegar. En este caso, fuimos convocados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México para asistir como oyentes a las reuniones que tienen o que tendrán para avanzar con este proceso. Únicamente las autoridades tradicionales pueden avanzar con este proceso. La alcaldía no juega ningún papel a menos que las autoridades tradicionales así lo decidan. Y las autoridades los pueblos o las asambleas en los pueblos definen el nivel de incidencia que tienen la alcaldía o las autoridades, porque incluso los mismos pueblos pueden decidir que ellos organizan por completo la jornada electiva. Entonces, de la misma manera, en cuanto se genere la información para que yo se las pueda compartir, tengan por seguro que cuando la tenga se las compartiré. Pero nosotros, como alcaldía, como autoridad, no definimos
nada respecto a estos dos procesos. Nosotros solamente vamos a la espera de lo que los pueblos originarios y las comunidades de los pueblos definan. Entonces, nuevamente, cuando así tenga yo la información, tengan por seguro que se las haré llegar. Bien, pues creo que es todo. De igual forma, pues seguiré atento a cualquier pregunta o comentario que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, director general Aurelio de Gives Montes. Seguros estamos que la dirección a su cargo y esta comisión seguirán trabajando para encontrar un cauce a las demandas y sobre todo a las garantías humanitarias de los pueblos y barrios originarios de Xochimilco. Continuamos con la orden del día, por favor, secretaria. Y continuando con el punto 7 del orden del día, preguntamos si existen asuntos generales. Gracias. Compañeros integrantes de esta comisión y a la vista de los habitantes del pueblo de Xochimilco, de esta alcaldía, yo sí quiero hacer la precisión de que exactamente el director de Gives no debería ser quien comparezca en esta comisión. No tiene el conocimiento necesario para solventar nuestras dudas, los requerimientos. Entonces, yo llamaría al presidente para que convoque a sesión para tratar este tema, porque las dudas pues no fueron solventadas y en realidad pues nos quedamos en el limbo, ¿no? En cuál es la situación de los pueblos y barrios originarios de Xochimilco, pues no tuvo mucho sentido esta comparecencia. Sin embargo, podemos solucionarlo en la comisión. Entonces, pues quedo atenta a la siguiente convocatoria para poder solventar esta situación. Gracias. De mi parte, reitero, agradezco el uso de la voz, concejal presidente de la comisión, y me dirijo al director. Por favor, a través de la Secretaría Técnica, haré llegar la solicitud del informe financiero de la Dirección de Participación Ciudadana en materia de pueblos y barrios originarios, con la especificidad de lo mostrado en el informe compartido por el presidente de la comisión. Por favor, en cuanto tenga mi documento elaborado, se lo hago llegar a través de la Secretaría Técnica para que en aproximadamente 15 días, que es lo que marca nuestro acuerdo, tengamos respuesta y la ciudadanía conozca los montos específicos de los gastos que le mencioné, toda vez que vienen aquí presentados en valga la redundancia, en la presentación. Por favor, director, es cuanto. Ciudadanía, su mensaje ha sido entregado al director de Participación Ciudadana en materia de pueblos y barrios originarios. Gracias por el uso de la voz. Gracias. Nuevamente agradezco la rendición de cuentas a Aurelio de Gives Montes, director general de Participación Ciudadana en la Alcaldía Xochimilco, y a todo su equipo. Agradecemos la presencia ante este Consejo y ante la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios. Con las disposiciones enmarcadas en los ordenamientos legales y en mi calidad de presidente de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, siendo las 15:50 del 9 de junio del 2026, damos por clausurada esta comparecencia. Gracias por su atención y excelente tarde para los aquí presentes y a quienes nos siguen por las redes sociales. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes todas y todos. Alcaldía Xochimilco.